Continuamos con La Noche. Continuamos en ese programa La Noche. En medio de la crisis social y económica que vive Venezuela, uno de los problemas que más aqueja a los ciudadanos es el del sector de la salud. De acuerdo con organizaciones de médicos, el desabastecimiento de medicinas en la nación llegó al 85%. A eso se le suma la falta de dotación hospitalaria y un gremio que cumple un mes en protesta pidiendo salarios dignos. Guardado dejaron el estetoscopio y empuñaron las pancartas. En el consultorio dejaron el tensiómetro y encendieron el megáfono. Lo único que conservan es su bata blanca, que los identifica como profesionales de la salud. Así ha sido el último mes para miles de venezolanos. Si me van a despedir por esta causa que es justa, que no solo es para mí, sino para el paciente y para las mejoras de nuestra sociedad, pues será el precio que toca pagar. Al cumplirse un mes del paro convocado por el sector de la salud, las protestas crecen en distintos estados de Venezuela. Exigen que se atiendan sus necesidades, que se les otorgue un salario digno y que se dote de medicamentos a los hospitales para evitar dejar morir a los pacientes. Se justifica que un profesional de la salud, porque yo estudié, como dice el letrero, el militar estudia para la guerra, para combatir la guerra, ¿verdad? El policía estudia para combatir el delincuente, pero enfermería estudia para salvar y preservar la vida del militar, del policía, del docente, de todo aquel, aún del delincuente. La desesperación aumenta al pasar las horas. La de los médicos, que impotentes no pueden tratar al paciente en un país donde el desabastecimiento de medicamentos llega al 85%, y la del paciente que impotente ve cómo su vida se apaga por falta de estas medicinas. Yo no tengo nada acá. Y yo lo que estoy es sufriendo con mi hija, porque no ha recibido ni una radioterapia, porque no tengo el recurso. Y bueno, yo estoy acá pasando mucho trabajo, necesidad, hambre, de todo. Y bueno, no he conseguido nada porque he caminado y caminado a todos los hospitales de acá y no he conseguido nada. Yo no he recibido la primera quimio y necesito 6 quimios. La hemos buscado en todo el país, no la hay. La buscamos en Colombia, señores, 3 millones de pesos. Yo no tengo, mi familia no tiene para 3 millones de pesos. A pesar de que Nicolás Maduro aprobó el sábado inversiones por unos 344 millones de dólares para mejorar los servicios dentro de los casi 300 hospitales públicos del país, la inversión no ha logrado acallar las manifestaciones. Para la adquisición de insumos médico-quirúrgicos, de desechables, de medicamentos dirigidos a enfermedades crónicas de alto costo, medicamentos oncológicos para la hemodiálisis también, medicamentos para la atención de nuestro pueblo. Este es el conflicto laboral con los trabajadores de la salud más grande que ha enfrentado Maduro desde que arribó al poder en el 2013. Según la Federación Venezolana de Médicos, a la fecha, 22.600 médicos han salido del país, mientras que el Colegio de Enfermeros reveló que 5.000 profesionales de esa área han emigrado. Continuamos con Carmen Rengifo en la ciudad de Caracas y quiero integrar hasta ahora, Carmen, a este panel de análisis a Mauro Zambrano, quien es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas y representante de FETRA Salud. Bienvenido al programa La Noche, señor Mauro Zambrano. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Cómo le va? Saludos a todos allá en nuestro hermano país. A veces es un reto técnico poder hacer estas entrevistas en la ciudad de Caracas, y lo digo precisamente por la calidad o por la pésima calidad de la señal de internet en algunos lugares de Caracas. Pero no por ello dejamos de hacer nuestro trabajo periodístico, y por esa razón, señor Mauro Zambrano, lo hemos invitado hoy. Le pido que nos hable muy fuerte. Me gustaría que le explicara a los televidentes que hasta ahora siguen la señal de NTN 24 en todo el continente americano, qué está sucediendo en los hospitales en los últimos días. Hay una huelga de médicos, pero al mismo tiempo escuchamos constantemente denuncias de pacientes que no reciben sus medicamentos. Sí, bueno, desde el día 25
comenzamos, pues todos los trabajadores del sector salud encabezados por las enfermeras, a un paro porque tenemos más de 3 años protestando en los distintos centros de salud a nivel de Caracas y no veíamos respuesta. Hicimos marcha, hemos hecho de todo y bueno, ante la situación de apatía del gobierno, de atender la situación de nuestras exigencias, bueno, decidimos tomar un paro que ya va casi por un mes. Nosotros está atendiendo las estrictas emergencias, pero para que más o menos tengas una idea, el pueblo de Colombia, en Venezuela, aquí mueren los pacientes constantemente en nuestros hospitales porque hay un déficit de insumos de más de un 85%. Esto embarca que también los equipos médicos no funcionan en más de un 90%. La infraestructura de nuestros hospitales totalmente deteriorada. NTN es testigo y ha hecho reportajes ante la situación hospitalaria que nosotros, pues los trabajadores, hemos dado a demostrar, pero no obstante a esto también tenemos un gobierno que trata de amedrentar a la protesta, en este caso a los trabajadores, con colectivos armados. Caso de la maternidad Concepción Palacio, cuando comenzamos la protesta, hubo una enfermera que agredieron, fueron los colectivos allá, pero además de ellos entregaron cajas claras, para que más o menos tengan una idea. Aquí entregan una caja con los alimentos pues que hacen falta, como básicos, arroz, harina, que aquí se consumen mucho. Sí. Eso no lo conseguimos. Mauro, y bueno, permítame, porque sobre ese punto quisiera consultar hasta ahora. Hay un punto, Carmen Rengifo, que es cotidiano y se repite muchísimo en las denuncias que llegan desde Venezuela, y es la falta de medicamentos. ¿Cómo explicar la falta de medicamentos en este momento en Venezuela, teniendo en cuenta que ha habido diferentes países del continente americano, inclusive los Estados Unidos, que han planteado la posibilidad de un corredor humanitario no solo en los países que reciben a los migrantes venezolanos, sino al interior de Venezuela? Bueno, porque Jefferson, el gobierno no reconoce la crisis humanitaria, asegura que aquí no se está pasando por una situación así. Es decir, algunos voceros del gobierno han dicho y han reconocido que hay una situación económica complicada que es producto de las sanciones, pero que no hay una crisis humanitaria, por tanto no está bien abrir un canal humanitario. Eso lo han dicho varios dirigentes del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. Incluso Diosdado Cabello en algún momento dijo que esa crisis humanitaria, ese canal humanitario que buscaba en alguna oportunidad la oposición a través de la Asamblea Venezolana, a través de sus voceros, a través de algunos activistas, defensores de derechos humanos, que buscaban precisamente abrir este canal humanitario para que ingresaran medicamentos para la gente que se está muriendo por falta de medicinas, pues no era otra cosa sino abrirle prácticamente las puertas del país a los enemigos. Por tanto, como el gobierno no lo reconoce, simplemente para ellos no hay una crisis humanitaria, no se está muriendo la gente por falta de comida ni de medicamentos, por tanto entonces no lo están viendo. Sin embargo, la realidad es otra. Ya lo decía el doctor que está en este momento siendo también entrevistado, y es que durante estos 28 o 29 días que se ha cumplido el paro, prácticamente han sido nulas las respuestas por parte del Ejecutivo venezolano. Si bien se dijo el sábado anterior que iba a haber una inversión en el sector de la salud, yo creo que se queda corto para toda la necesidad que se está viendo en este momento en todo el territorio nacional, porque fíjese, nosotros lo vemos aquí en la capital venezolana, sin embargo en el interior del país hay casos muchísimo más crudos de lo que se están viviendo aquí en Caracas. Es decir, tampoco hay mayor información, porque recordemos que aquí hay una opacidad, prácticamente hay una autocensura de muchos medios de comunicación nacionales y no se conoce la realidad, pero la realidad en el interior del país es mucho más complicada. Pues Carmen, permítame, marco una segunda pausa a comerciales. Yo invito a todos nuestros televidentes, a quienes siguen la señal hasta ahora, que continúen enviando sus opiniones a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de ese programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela, y respondiendo a la siguiente pregunta. Ante la advertencia del Fondo Monetario Internacional, ¿cuál cree usted que debe ser la salida definitiva a la aguda crisis económica y también de salud que vive Venezuela? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.